Cuando observamos la historia de la aviación, es fácil enamorarse de los grandes nombres, los cazas veloces, los bombarderos colosales, los jets supersónicos. Pero la verdadera evolución no siempre ocurre en el centro del escenario. A veces, las ideas más revolucionarias nacen en los márgenes, disfrazadas de fracasos, ignoradas por las instituciones, pero sembradas en terreno fértil para el futuro. El Stipa Caproni es un recordatorio de que no todo lo que parece ridículo lo es. De que la forma no siempre define la función, y que la historia está llena de innovadores que fueron burlados en su tiempo. ¿Qué habría pasado si Stipa hubiese nacido 30 años después? ¿Y si su idea hubiera tenido acceso a mejores materiales, motores más potentes o simplemente un poco más de paciencia institucional? Muchos ingenieros actuales reconocen que los grandes saltos tecnológicos no provienen de la mejora incremental, sino de los momentos en los que alguien se atreve a hacer algo completamente distinto. Algo que parece absurdo. Como un cilindro gigante con alas. A menudo, nos reímos de lo que no entendemos. Nos burlamos de lo que desafía nuestras expectativas. Pero la innovación siempre ha sido incómoda. Siempre ha chocado con la lógica de su tiempo. Y la historia de Stipa es precisamente eso, una idea que incomodó, que no encajó, pero que dejó una huella invisible en el futuro. Hoy, el legado del Stipa Caproni no vive en los hangares ni en los museos. Vive en cada turbofán que impulsa a millones de personas alrededor del mundo, en cada diseño experimental que desafía lo establecido, en cada joven ingeniero que decide preguntarse ¿y sí? Vive también en el principio de no tener miedo a fallar. Porque a veces, los fracasos no son errores, sino pasos necesarios. El Stipa Caproni no cambió la historia por sí solo, pero inspiró a otros a pensar diferente. Y eso, en un mundo donde todo parece ya inventado, es un acto de valentía. Incluso en nuestros días, muchas innovaciones encuentran resistencia. Tecnologías emergentes como la aviación eléctrica, los motores de hidrógeno o los diseños de alas mixtas todavía son vistas por muchos con escepticismo. Pero cada una de ellas lleva dentro algo del espíritu de Stipa, la voluntad de ver el cielo desde un ángulo nuevo. Y esa es la verdadera lección que nos deja este avión extraño, casi cómico a la vista. No se trata solo de ingeniería, se trata de coraje. Del valor de ir contra la corriente. De sostener una idea incluso cuando todos se han reído de ella. De construir un barril volador y decir, sí, esto puede funcionar. El propio Luigi Stipa, ya en sus últimos años, no guardaba rencor. En una carta que escribió en 1960, decía, puede que no hayan entendido lo que hice, pero sé que algún día, cuando alguien mire atrás, verá que no estaba tan loco. Esa frase, olvidada durante décadas, hoy se lee con una mezcla de melancolía y admiración. Es importante entender que los genios no siempre tienen éxito. No todos logran cambiar el mundo. Pero lo intentan. Y en ese intento dejan huellas. Huellas que, aunque invisibles por años, acaban siendo encontradas por nuevas generaciones. Y quizás, solo quizás, el verdadero vuelo del Stipa Caproni no fue aquel de 1932. Su verdadero vuelo comenzó cuando alguien decidió no olvidarlo. Cuando un barril con alas dejó de ser una curiosidad para convertirse en una inspiración. Una advertencia para no juzgar por la apariencia. Una invitación a imaginar sin miedo. Así que la próxima vez que veas algo raro, algo que no parece encajar, no te rías. Pregúntate si, en realidad, estás frente a una idea que simplemente se adelantó demasiado. O quizá, estás frente a un nuevo Stipa. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te apasiona la historia de la aviación y te encantan estas rarezas que esconden genialidad, tenemos muchas más por descubrir juntos. Avión, suscríbete si te gustó el vídeo. Hay aviones que parecen salidos de una pesadilla o de una broma muy elaborada. Cuando uno ve por primera vez al Stipa Caproni, es casi imposible no reírse. Un cilindro enorme, como un barril con alas, que parece más diseñado para flotar en el agua que para surcar los cielos. Sin embargo, detrás de ese diseño torpe y poco elegante, se esconde una historia de genialidad, innovación y, sobre todo, visión de futuro. Estamos en la década de 1930. El mundo de la aviación está todavía gateando, explorando conceptos, formas y motores que hoy nos parecerían sacados de un manual de ciencia ficción.
En ese contexto, un ingeniero italiano llamado Luigi Stipa propone algo tan ridículo que la mayoría se burló de él, hasta que unos cuantos años después, sus ideas se convertirían en la base de uno de los avances más importantes de la historia aeronáutica, el motor turbofán. Y no hablamos de una idea cualquiera. Hablamos de un principio físico aplicado en un avión funcional. Un concepto que, aunque fue ridiculizado por su apariencia, encerraba una comprensión profunda de cómo canalizar el flujo de aire para mejorar la eficiencia de la propulsión. Lo que parecía un tubo gigantesco era, en realidad, una cámara de aceleración para el aire, una especie de embrión del motor que hoy impulsa a casi todos los aviones comerciales del planeta. Pero el Stipa Caproni fue más que un laboratorio volador. Fue también una víctima del escepticismo, de la falta de comprensión y quizás de la arrogancia de su tiempo. ¿Qué tenía este barril volador que lo hacía tan especial? ¿Por qué un diseño tan feo podía esconder un concepto tan revolucionario? ¿Cómo es posible que un avión experimental de 1932 haya anticipado una tecnología que no se implementaría masivamente hasta los años 60? El Stipa Caproni no solo fue un experimento. Fue una advertencia. Un aviso silencioso de que la innovación a veces tiene cara de bicho raro. Hoy vamos a desenterrar su historia, desde los planos originales hasta su primer y único vuelo, explorando los aciertos, fracasos y la misteriosa desaparición de un diseño que pudo cambiar la aviación décadas antes de que el mundo estuviera listo. Prepárate para una historia tan absurda como fascinante, en la que un tubo hueco en medio de un avión nos obliga a replantear lo que creíamos saber sobre la evolución del vuelo. Ahora sí, abróchate el cinturón, porque estás a punto de conocer al avión más ridículamente adelantado a su tiempo. Italia, década de 1930. Mientras el resto del mundo todavía digería las consecuencias del crack del 29, el régimen de Benito Mussolini buscaba mostrar al planeta una imagen de poder, modernidad y dominio tecnológico. El fascismo no solo era una ideología, también era una exhibición constante de fuerza, y la aviación se convirtió en uno de los símbolos favoritos del Duce. No era solo propaganda. Italia contaba con ingenieros de primer nivel, fábricas en expansión y una pasión casi obsesiva por volar más alto, más rápido y con mayor elegancia que nadie. En ese contexto nace Luigi Stipa, un ingeniero aeronáutico poco convencional, más apasionado por los principios físicos que por las convenciones estéticas. Mientras otros soñaban con alas delgadas y fuselajes estilizados, Stipa estaba obsesionado con el flujo del aire, la compresión, la aceleración de gases. No era un inventor al uso, era un teórico brillante, un estudioso de la dinámica de fluidos. Y fue esa obsesión la que lo llevó a proponer lo impensable, que el aire podía aprovecharse mejor si se canalizaba dentro de un tubo, como una corriente guiada que multiplicaría la eficiencia de la hélice. En 1932, después de múltiples escritos, experimentos de laboratorio y cálculos minuciosos, Stipa convenció a la Regia Aeronautica, la Fuerza Aérea Italiana, para financiar la construcción de un prototipo basado en su teoría del tubo intubado. Pero necesitaba más que apoyo militar, requería de alguien que pudiera materializar ese concepto. Ahí es donde entra en escena Caproni. La compañía Caproni, una de las más importantes del panorama aeronáutico italiano, aceptó el desafío. No porque creyeran del todo en la idea, sino porque tenían los recursos y, sobre todo, porque el régimen impulsaba con entusiasmo todo lo que pudiera ser presentado como avanzado. Así nació el proyecto Stipa Caproni. Pero incluso dentro de los círculos militares, el diseño generaba burlas. Las maquetas iniciales parecían absurdas. ¿Un tubo gigante con una hélice adentro? ¿Y eso iba a volar? Algunos oficiales lo apodaban en privado el megáfono volador. Otros, menos amables, decían que parecía un inodoro aéreo. Sin embargo, los cálculos de Stipa eran sólidos y su entusiasmo era contagioso. A pesar del escepticismo general, el proyecto siguió adelante. Es importante entender algo aquí. En esos años, la aviación era un laboratorio caótico de ideas. No existían todavía los estándares aerodinámicos que conocemos hoy. Todo estaba en fase de prueba y error. Aviones con alas múltiples, sin cola, con hélices traseras e incluso sin piloto humano directo. En medio de ese hervidero de creatividad, lo de Stipa no parecía tan descabellado. Al menos, no más que muchas otras cosas que estaban en desarrollo por aquel entonces. Además,
Había una urgencia política. Italia quería mostrar que podía competir con las potencias. A primera vista, el Stipa Caproni parecía una caricatura aérea. Pero lo que muchos no entendían es que su estructura cilíndrica no era un error de diseño, sino el corazón de su innovación. Luigi Stipa partió de una pregunta simple pero poderosa: ¿y si el fuselaje mismo ayudara a mejorar la propulsión del avión? Lo que propuso fue un tubo intubado, una especie de túnel aerodinámico cerrado, dentro del cual se colocaba la hélice. La idea era que, al encerrar la hélice dentro de ese túnel, se mejoraría la Estructuralmente, el avión era de madera, con un recubrimiento de tela, como era común en muchos modelos experimentales de la época. El tubo tenía una entrada de aire en forma de embudo en la parte delantera, lo que aumentaba la presión del aire al entrar, acelerándolo a través de la hélice y expulsándolo por la parte trasera a alta velocidad. Esta combinación, según Stipa, producía una eficiencia superior en comparación con las hélices expuestas. Desde un punto de vista técnico, el sistema era primitivo comparado con un turbofán moderno, pero el principio básico, canalizar el flujo de aire para aumentar el empuje, era el mismo. De hecho, este tubo actuaba como una especie de carenado que prevenía la dispersión del flujo de aire generado por la hélice, maximizando su efecto. Stipa estaba aplicando conceptos que décadas después se volverían comunes, como el uso de ventiladores encerrados y el aprovechamiento del flujo interno controlado. Pero había un problema. O varios. El diseño, aunque eficiente en teoría, generaba una enorme resistencia al avance. El fuselaje era voluminoso y pesado, y aunque producía más empuje, necesitaba también más potencia para alcanzar velocidades útiles. Aún así, el Stipa Caproni era una prueba de concepto. No estaba pensado para entrar en producción, sino para demostrar que el principio funcionaba. En eso, fue un éxito parcial. Los ingenieros que lo vieron volar quedaron impresionados por su estabilidad y suavidad en el aire, especialmente considerando su aspecto poco convencional. Lo más curioso es que el ruido del avión era notablemente menor que el de otros modelos similares. El tubo actuaba también como silenciador natural, otro beneficio inesperado que, en tiempos modernos, sería visto como un gran punto a favor. El motor era un de Havilland Gipsy 3 de 120 caballos de fuerza. No era particularmente potente, pero suficiente para lo que se pretendía. La hélice, colocada dentro del tubo, empujaba el aire acelerado a través del conducto, generando el empuje necesario para el vuelo. En resumen, el Stipa Caproni no era un chiste. Era una demostración temprana de que se podía jugar con la geometría para optimizar la propulsión, y aunque su diseño lo hacía poco práctico para el servicio regular, sentaba las bases para una nueva manera de entender el flujo del aire y su aprovechamiento dentro de una aeronave. El primer vuelo del Stipa Caproni tuvo lugar en 1932, en un aeródromo cercano a la ciudad de Capua. El piloto de pruebas elegido fue Alessandro Paseleva, un aviador veterano con fama de aceptar todo tipo de misiones, incluso las más absurdas. Cuando vio el aparato por primera vez, se dice que soltó una carcajada. ¿Y eso vuela?, preguntó. Pero aceptó el desafío. El día de la prueba, los ingenieros, mecánicos y oficiales de la Regia Aeronáutica se reunieron alrededor del barril volador. Algunos esperaban ver un fracaso monumental, otros, simplemente algo que no explotara. El motor arrancó con un zumbido grave y sostenido, y el avión comenzó su carrera por la pista. Sorprendentemente, despegó con una gracia inesperada. El Stipa Caproni no solo voló, voló bien. Su comportamiento en el aire era estable, suave y predecible. Aunque su velocidad máxima era baja, apenas alcanzaba 110 km por hora, su maniobrabilidad sorprendió a muchos. No era rápido ni ágil, pero era seguro. El flujo canalizado de aire contribuía a una propulsión constante, y el avión respondía de forma dócil a los controles. Durante los vuelos de prueba se realizaron maniobras básicas, giros amplios, ascensos suaves, aterrizajes controlados. No era un avión para acrobacias, pero sí una plataforma ideal para comprobar que el concepto de Stipa tenía fundamentos sólidos. El propio piloto declaró que, a pesar de su extraña apariencia, el avión volaba como si no supiera que era feo. Sin embargo, sus limitaciones eran evidentes. El peso extra del fuselaje, la resistencia generada por su forma y la baja potencia del motor hacían inviable cualquier uso militar o comercial.
No podía competir con los cazas de la época, ni mucho menos con los bombarderos que Italia empezaba a desarrollar. Pero los resultados estaban ahí. El Stipa Caproni había demostrado que la teoría funcionaba. El flujo de aire podía canalizarse para mejorar el empuje, y ese principio, aunque olvidado durante años, sería clave en el futuro. Mano blanca indicando hacia la derecha *** suscríbete si te gusta el vídeo ***. A pesar del éxito relativo en los vuelos de prueba, el Stipa Caproni no generó el entusiasmo que Luigi Stipa esperaba. La comunidad aeronáutica italiana y europea veía el experimento como una curiosidad técnica más que como una revolución. Los informes internos del gobierno italiano fueron ambiguos. Algunos destacaban la innovación y el potencial teórico, pero otros lo consideraban poco práctico. En una época donde la velocidad y la agresividad eran las prioridades militares, un barril que volaba estable pero lento no tenía cabida. Stipa intentó por todos los medios defender su invención. Publicó artículos, asistió a conferencias, incluso redactó propuestas para adaptar su sistema a aviones más potentes. Pero no consiguió financiación. La Regia Aeronáutica archivó el proyecto y el único prototipo del Stipa Caproni fue desmantelado en pocos meses. No hubo continuidad, ni producción en serie, ni adaptaciones posteriores. El propio Luigi Stipa se sintió profundamente decepcionado. Su nombre quedó asociado a un avión que muchos consideraban un fracaso estético y comercial, sin prestar atención a la semilla tecnológica que había plantado. Así, como tantos otros inventos adelantados a su tiempo, el Stipa Caproni fue olvidado. Durante décadas, su existencia quedó relegada a notas de pie de página en libros de historia de la aviación. Algunos lo recordaban con burla, otros simplemente no lo conocían. Pero la historia no había terminado todavía. Décadas más tarde, cuando los ingenieros comenzaron a trabajar en los primeros prototipos de motores turbofán, algunos redescubrieron el trabajo de Luigi Stipa. Aunque su diseño estaba lejos de ser aplicable directamente, los principios que había planteado se alineaban con los que ahora se estaban usando para revolucionar la propulsión aérea. El motor turbofán, tal como lo conocemos hoy, también utiliza un flujo canalizado de aire, aunque mucho más sofisticado y eficiente. El ventilador frontal mueve grandes volúmenes de aire alrededor del núcleo del motor, generando empuje de una manera que, en esencia, recuerda al tubo intubado de Stipa. El Stipa Caproni, aunque olvidado por años, fue finalmente reconocido como un precursor conceptual. Algunos museos de aviación comenzaron a exponer réplicas del avión, y universidades utilizaron su diseño como estudio de caso sobre innovación disruptiva. En retrospectiva, su principal pecado fue haber llegado demasiado pronto. En un mundo que todavía no entendía del todo cómo funcionaba la aerodinámica moderna y que priorizaba la forma sobre la función, el barril volador no tenía un lugar claro. Pero el tiempo, como siempre, pone las cosas en su sitio. Hoy, cuando subimos a un avión moderno, impulsado por motores turbofán de última generación, es justo recordar que parte de ese avance se le debe a un cilindro de madera que voló sobre los cielos italianos en 1932. Quizás el Stipa Caproni no conquistó los aires como soñaba su creador. Pero conquistó algo aún más importante, la imaginación de quienes, como él, se atrevieron a pensar diferente.